Durante años nos dijeron que el problema era el exceso. Demasiadas cosas, demasiadas bolsas, demasiada ropa acumulada, demasiados objetos reemplazados antes de tiempo. Y ahora el relato parece haber cambiado. Somos más conscientes, más responsables, más racionales. Pero hay una pregunta que casi nadie formula con honestidad. ¿Y si el consumo no disminuyó, sino que evolucionó? Porque cuando uno deja de mirar titulares y empieza a mirar datos, el panorama se vuelve más interesante y también más incómodo. No estamos consumiendo menos, estamos optimizando el consumo para que parezca racional. Y eso cambia completamente la conversación. Empecemos por la ropa. Durante la última década se instaló la idea de que el fast fashion está en retroceso, que la gente compra menos cantidad y prioriza calidad, que la sostenibilidad está reconfigurando el mercado. Suena bien, es un relato atractivo, pero cuando miramos el gráfico de kilos comprados frente a residuos generados, lo que vemos no es una caída estructural del consumo. Los kilos adquiridos por persona al año rondan los 19, los residuos textiles generados cerca de 16. No hay ruptura, no hay desplome, hay estabilidad en niveles altos. Seguimos comprando mucho, seguimos desechando casi lo mismo. El verdadero cambio no está en el volumen de consumo, sino en la psicología detrás de la decisión. Hemos sustituido la compra por impulso por el concepto de invertir en calidad y la vieja acumulación por una supuesta selección personal. Aunque el acto físico de adquirir un objeto no ha variado, la historia que construimos a su alrededor es completamente distinta. Es precisamente ese nuevo relato el que mantiene todo el sistema. Gasto medio anual en ropa y calzado en la Unión Europea frente a España. Si realmente estuviéramos en una fase de consumo más contenido, más prudente, esperaríamos ver cifras moderadas. Pero España gasta más que la media europea. En un contexto donde el discurso dominante es la conciencia y la moderación, eso no significa que el sistema esté mal. Significa que el comportamiento no coincide con la narrativa. Y ahí aparece algo interesante desde la psicología. Siempre fue identidad. Durante décadas el estatus se medía por la cantidad visible. Hoy el estatus se mide por la calidad percibida y por la coherencia del relato. No es lo mismo decir tengo muchas prendas que decir tengo pocas pero elegidas con criterio. La segunda opción proyecta control, proyecta inteligencia, proyecta satisfacción y eso genera validación social. La comparación no desapareció, se refinó. Y no competimos por tener más, competimos por elegir mejor. Aquí es donde entra la optimización. El consumidor actual no siente que está gastando, siente que está decidiendo estratégicamente. La palabra clave no es comprar, es optimizar. Optimizar tiempo, optimizar dinero, optimizar experiencia. Pero optimizar no es reducir necesariamente, es reorganizar. Y reorganizar puede implicar el mismo nivel de gasto, incluso mayor, pero distribuido de manera que se perciba más racional. Porque cuando el consumo se percibe racional, desaparece la culpa. Y cuando desaparece la culpa, el sistema se fortalece. Pasemos ahora a tecnología. Aquí la ilusión de reducción parece aún más clara. Cambiamos el móvil con menos frecuencia. Los dispositivos duran más años. La renovación anual dejó de ser norma. Si miramos solo esa variable, podríamos concluir que el consumo tecnológico se desaceleró. Pero cuando observamos el gráfico de evolución del gasto tecnológico, la tendencia es clara. El gasto total aumenta. Gastamos más dinero que antes. ¿Cómo encajan estas dos cosas? ¿Menos frecuencia de renovación, pero mayor gasto acumulado? La respuesta está en la expansión del ecosistema. Antes compramos un dispositivo, hoy compramos un entorno. Gadgets complementarios, wearables, auriculares avanzados, servicios en la nube, suscripciones mensuales, plataformas de contenido, aplicaciones premium. El smartphone ya no es un objeto aislado, es el centro del sistema. Y ese sistema genera flujo constante de gasto. Además, pagamos más por unidad. Porque ahora el argumento no es lo cambio el año que viene, es pago más porque quiero que dure. Pero también implica una sofisticación del consumo. No es una retirada del mercado, es una integración más profunda. Pero hay una capa todavía más profunda, lo que no se toca, lo que nos ocupa espacio en la estantería, pero sí en la cuenta bancaria.
el software. Hemos pasado de la propiedad al acceso. No compramos programas, compramos suscripciones. No compramos discos, compramos licencias de escucha. Parece un triunfo del minimalismo. Ya no acumula objetos. Pero es la trampa definitiva del consumo optimizado. 10 suscripciones mensuales no pesan en la mochila. No generan desorden visual. Es el consumo fantasma. Pagamos por herramientas que no usamos y servicios que no vemos. Consumimos la posibilidad de usar algo, más que el uso en sí. Y esa falta de fricción física es lo que permite que el gasto crezca, sin que sintamos que estamos acumulando. Aquí entra el factor del tiempo. Antes, consumir era el final del proceso. Hoy, el consumo es el proceso en sí mismo. Pasamos horas comparando, leyendo reseñas, filtrando opciones en una pantalla. Ese tiempo no es gratuito. Nos hemos convertido en curadores de deseos. Disfrutamos la búsqueda tanto como el objeto. Esa inversión de atención es en realidad una forma de preconsumo. Incluso si al final decides no comprar nada, ya has entregado algo valioso. Tus datos, tu tiempo, tu foco. El sistema ya ha monetizado tu indecisión, porque un consumidor que duda es un consumidor que sigue mirando. Y el que sigue mirando, tarde o temprano, encuentra una nueva forma de optimizar su vida. El último gráfico refuerza esta idea. Intención de gasto en hogares en España. Más del 80% prioriza ocio y viajes. Aproximadamente el 40% prioriza tecnología. Muchos leen esto como una transformación cultural. Ya no queremos cosas, queremos experiencias. Pero las experiencias también son consumo. Un viaje no es menos mercado que un televisor. Un festival no es menos industria que un portátil. Estuve allí, viví esto, elegí esto. El objeto se exhibe, la experiencia se cuenta. Y en una sociedad donde la identidad se comunica constantemente, la experiencia tiene mayor valor social. Eso no reduce el consumo, lo desplaza hacia lo que genera mayor capital simbólico. Aquí aparece la dimensión neuropsicológica. El cerebro no responde solo a la posesión, responde a la anticipación, a la validación, a la comparación. La dopamina no se activa únicamente al comprar, se activa al imaginar, al planificar, al compartir. Un viaje puede generar semanas de anticipación. Una compra tecnológica implica horas de investigación comparativa. Nos sentimos competentes, nos sentimos informados, nos sentimos en control. Y esa sensación es extremadamente poderosa, porque el consumidor moderno no quiere sentirse impulsivo, quiere sentirse inteligente. Y cuando el consumo se vincula con inteligencia, deja de percibirse como exceso. Antes de seguir, este análisis existe porque hay un espacio para pensar con calma, y eso es exactamente lo que intento hacer con mi café. Sin exageraciones, sin artificios, solo producto bien trabajado y criterio claro. Si te interesa probarlo, te dejo un enlace abajo. Café Disset. Volvamos al punto central. El consumo no desapareció, se volvió más difícil de detectar. Antes el exceso era evidente, porque era físico y acumulativo. Hoy el exceso puede estar distribuido en microdecisiones que parecen racionales. Suscripciones que se suman, pequeñas mejoras, servicios invisibles. Nada parece desmedido individualmente, pero el conjunto mantiene o incluso aumenta el nivel total de gasto. Y eso nos lleva a la tesis. No estamos consumiendo menos, estamos optimizando el consumo para que parezca racional. No es una crítica moral, es una descripción estructural, es más estratégico. Y en esa estrategia encuentra coherencia, identidad y validación. Hay un último punto que es necesario tocar, la sostenibilidad. Se nos ha vendido que comprar ecológico o ético es la solución. Y lo es, en teoría. Pero en la práctica la sostenibilidad se ha convertido en el nuevo mercado de lujo. Hoy el estatus no se mide por cuánto gastas, sino por qué tan limpia es tu compra. Hemos transformado la conciencia en una etiqueta premium. Ya no despreciamos al que tiene menos, despreciamos al que consume mal. Esa superioridad moral es un motor de ventas increíblemente potente. Nos permite seguir comprando bajo el pretexto de que estamos salvando algo. Pero la sostenibilidad real suele ser aburrida. No es comprar una camiseta de algodón orgánico de 50 euros. Es remendar lo que ya tienes. Es usar lo que ya existe hasta que se deshaga. Pero eso no genera narrativa.
Eso no construye identidad. Y por eso el mercado prefiere vendernos menos, pero mejor, siempre y cuando sigamos pasando la tarjeta. Cuando el consumo era visible, era fácil cuestionarlo. Cuando se vuelve sofisticado, se integra en la identidad. Y cuestionar la identidad es mucho más complejo que cuestionar un objeto. Por eso, la discusión actual ya no gira en torno a comprar mucho o poco, gira en torno a cómo justificamos lo que compramos. La próxima vez que sientas que estás siendo más racional, pregúntate si realmente estás reduciendo el consumo o simplemente lo estás refinando. Porque si el consumo madura, también madura nuestra forma de defenderlo. Y eso lo hace más estable, más resistente y mucho más interesante de analizar. Te leo y le seguimos.